Primeramente vamos a ver cómo funcionan algunos de los controles del radar. En este caso estamos usando un simulador del radar ARPA. El primer control que vamos a usar es el brillo. Como su nombre lo dice, ajusta la intensidad de la luz del radar y esto nos permite ver algunos ecos, como se puede ver en pantalla. Pero si le aplicamos menos brillo, dejamos de verlos y además la luz también se va desvaneciendo poco a poco. Luego tenemos la ganancia. La ganancia básicamente es el amplificador de ecos. Como podemos ver ahí, se ven algunos ecos. Y si aplicamos más ganancia, podemos ver más ecos de los objetos, como se puede ver en pantalla. Pero hay que tener cuidado ya que si aplicamos mucha ganancia, nos va a reflejar los ecos de las olas. Y eso nos va a estorbar en la pantalla. Por lo que es recomendable ajustarlo. Aunque hay algunos radares que ya lo tienen en modo automático, que es recomendable usarlo. Luego tenemos el tuning, que es la sintonía. El tuning no es necesario tener el máximo o el mínimo, como podemos ver en pantalla. Si le aplicamos el máximo, se desvanecen algunos de los ecos, y si le ponemos el mínimo, igual se desvanecen, por lo que hay que tratar de llegar al punto de equilibrio para obtener la mejor imagen posible de los ecos. Luego tenemos el C-Clutter, que el C-Clutter básicamente elimina los falsos ecos producidos por las olas del mar, ahí como se puede ver en pantalla. Pero si aplicamos muchos clutter, se van a eliminar también los ecos de los objetos, lo cual nos afecta. Entonces también es recomendable buscar en qué punto se pueden ver los ecos de los objetos y en qué punto igual se eliminan los ecos producidos por las olas para que no nos estorben en la pantalla. Esto funciona igual con el rain clutter. Luego tenemos el rango o el alcance, que es básicamente el alcance que tiene el radar. Ahí se pasó de 4 a 2. Luego volvimos a 4 otra vez, como se puede ver en pantalla, luego a 8 y luego a 16. También podemos aplicar brillo para ver los ecos que están a nuestra vista muy lejos, como se puede ver en pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Farid Persunza Rosado del quinto semestre Cubierta C. El tema que me tocó explicarles es la diferencia entre el movimiento relativo y el movimiento verdadero dentro de la pantalla del radar. Primero que nada, necesitamos saber qué es el movimiento relativo y qué es el movimiento verdadero. El movimiento relativo es cuando el propio buque ocupa una posición fija en la pantalla del radar, ya sea que esté en el centro o afuera de él. ¿Y cómo aparece en la pantalla del radar? ¿Okay? Esta aparece en la pantalla del radar, la embarcación siempre fijando con la proa hacia el norte. Esto quiere decir que la proa siempre tiene que estar fijando hacia el grado cero. Y todo lo que se encuentra alrededor de nuestra embarcación va a aparecer en el radar, pero se va a estar moviendo de manera relativa, mientras que la embarcación se va a mantener fija en el radar. En cambio del movimiento verdadero, nuestra embarcación siempre va a estar fijando hacia el rumbo verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra proa está al grado 30, en el radar va a aparecer en el grado 30. Y de lo contrario de lo que aparece en movimiento relativo, nuestra embarcación es la única que se mueve. Que quiere decir que todo lo que está alrededor de nuestra embarcación se mantiene fijo, que es lo contrario que aparece en el rumbo relativo, el movimiento relativo, perdón, que nuestra embarcación se mantiene fija, pero todas las islas, ya sea islas o cualquier cosa que esté alrededor de nuestra embarcación, que lo detecte el radar, se va a estar moviendo de manera relativa, cosa que no pasa en el movimiento verdadero. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado.
A continuación vamos a pasar a explicar la pantalla estabilizada al agua. Cuando se opta por este tipo de estabilización, la configuración del sistema es la siguiente. Como se puede observar, no hay conexión del GPS. Y en la siguiente imagen podemos observar que se muestra la pantalla de un ARPA en donde el buque propio navega con aguas restringidas. En esta estabilización podemos obtener la intensidad de la corriente debido a que el radar nos brinda algunos datos como el rumbo o la velocidad de algún objeto. La estabilización al agua se usa para evaluar el aspecto del blanco y para determinar el valor de la corriente mediante un blanco fijo al fondo, tales como rocas, balizas o cualquier otro objeto similar. También es importante mencionar que no es conveniente para navegar en aguas restringidas. Ahora pasaremos a hablar sobre la pantalla estabilizada al fondo. Cuando se opta por este tipo de estabilización, la configuración del sistema es la siguiente. Como se puede observar en la imagen, la conexión con el sistema GPS está ahora asegurada. Cuando se habla de una pantalla estabilizada al fondo, significa que los datos del rumbo y velocidad de todos los blancos que hay en ella son relativos a tierra o al fondo. Algo muy importante de mencionar es que los sistemas de posicionamiento globales no son la única manera de estabilizar la pantalla de un ARPA al fondo, ya que la mayoría de los equipos disponen de una función auxiliar llamada punto de referencia fijo o Fixed Target, que permiten referir tanto el movimiento del buque propio como el de los blancos a dicho punto. La estabilización al fondo, podemos decir que al mostrar el movimiento del buque propio sobre el fondo, y como generalmente los peligros forman parte del fondo, ya sean aguas poco profundas, arrecifes, etc., este tipo de estabilización resulta ideal para navegar en aguas restringidas, lo contrario a la estabilización al agua. Pero, sin embargo, no sirve para evaluar el aspecto de los blancos ni para determinar los valores de la corriente. El seguimiento automático y ploteo electrónico del ARPA viene más que nada por dependiendo el arqueo bruto de un buque. Por ejemplo, todos los buques de arqueo bruto igual o superior a las 3000 cuentan con un radar apropiado para determinar y presentar visualmente la distancia y demora de otras embarcaciones de superficie, obstrucciones, boyas litorales y marcas que ayuden a la navegación. Todo esto para principalmente evitar los abordajes. Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000 tienen otra ayuda automática para detectar y determinar automáticamente la distancia, las demoras de otros 20 blancos como mínimo, conectada a un indicador de velocidad y de igual distancia en el agua, a fin de determinar el riesgo de abordaje y simular una maniobra de prueba. Todo esto es gracias a que se debe tener una navegación segura y evitar los abordajes. Buenas noches, mi nombre es Fernando Salazar y voy a explicar y a describir las fases de la navegación utilizando las diferentes orientaciones de la pantalla del radar. Bueno, principalmente vamos a dividirlas en North-Up y Head-Up. ¿Qué significa el North-Up? Bueno, que en la pantalla apunta con el norte arriba, es decir, que la escala más bien el cero de la escala fija del PPI representa el norte verdadero y el marcador de rumbo representa el rumbo real del propio barco. Todos los rumbos es decir, que todos los rumbos del objetivo pues son verdaderos. A medida que la propia nave cambia de rumbo, el marcador de rumbo cambia al nuevo rumbo del PPI, pero todos los objetivos permanecen en su rumbo real. El head-up traducido literalmente sería como cabeza arriba, pero bueno, que dice en la pantalla head-up, la posición de las 12 en punto en el PPI representa el rumbo del barco propio y por lo tanto el rumbo muestra 0 en la escala graduada alrededor del PPI. Todos los rumbos son tomados en esta pantalla y los rumbos serán relativos.
Al lado derecho del marcador del rumbo PPI es el lado de estribor del barco y el lado izquierdo del marcador de rumbo es el lado de babor del barco. Si se usa un radar en el mismo head-up mientras se modifica el rumbo, el marcador de rumbo permanece en la misma posición y los objetivos comienzan a moverse en la pantalla. Debido a esto la imagen se mancha. Y bueno, para que entiendan lo que es el PPI, pues básicamente son como unas rayas y se pueden configurar a un ángulo de distancia de la posición del buque. Eh, por poner un ejemplo de no mantenerse a menos de un punto en específico de la costa, por decir así, a una milla náutica.